A estar leyendo hoy en dos escrituras. Quiero hablar del primero, que va a ser en Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo 4 y 1. O sea, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ok. Y dice la palabra de Dios. Y no voy a leer mucho, pero dice así. Pablo hablando. Te encarezco delante de Dios, hablándole a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Y como les decía, el apóstol Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, que Timoteo era conocido también como patriarca, como un padre de la iglesia, evangelista, como aquí leímos, como pastor. Y otros dicen también como apóstol. El punto es que él servía a Dios. No vamos a indagar tanto su contexto de él, pero en esta escritura lo que me llama la atención son dos partes que les quiero hablar el día de hoy. En el verso 2 que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Y yo creo que todos entienden lo que se está hablando aquí. O sea, a tiempo en primer lugar y fuera de tiempo. Hablando de la palabra de Dios. Y muchas veces estamos haciendo otras cosas a tiempo y fuera de tiempo, que ahorita vamos a poder ver más profundo ese tema. Entonces, Pablo le manda este mandato, le dice, le exhorta, le declara que no se detenga por nada ni nadie, que no se detenga por lo que mira allá afuera, que no se detenga por lo que digan, por los rumores que se levanten en contra de él, o uno de los temas, hablando ahora sí del contexto de Timoteo un poco, que lo hacían menos o lo menospreciaban porque era joven, uno de los ministros más jóvenes en esa época que se iban levantando, y muchos le reclamaban eso, que era muy joven porque no ha vivido suficientemente la vida para poder ser un predicador o evangelista. ¿Qué conoces tú de la vida, Timoteo? ¿Qué conoces tú de la palabra? Entonces le hacían muchas preguntas que quizás a él le podría molestar o distraer en su mente, fuera de la misión de que ya Dios le puso en su corazón. Llevar el evangelio. Plantar iglesias, ir a las iglesias, animar a las iglesias, porque en esos tiempos había mucha persecución. Muchos cristianos muriendo, siendo matados por los romanos, por Roma y por otros varios regiones que no
compartían el cristianismo. Entonces, le insta o le dice, le declara a tiempo y fuera de tiempo. Y muy interesante que dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, la doctrina de Jesús. ¿Cuál otra más doctrina? Entonces, cuando miramos tú y yo nuestros tiempos, cuando observamos el tiempo que tú tienes, el tiempo que tienes, yo voy a decir que es valioso. El tiempo que tú tienes, yo voy a decir que se va cortando, se va terminando, se va acabando. Los días se van acortando. Dice la Biblia que Dios acortará aquellos días porque sería muy extremadamente malo lo que iba a seguir pasando si Dios no acortara los días de los 7 años de tribulación. Eso dice la Biblia en Apocalipsis, hablando por aquellos que se quedaron en la tierra, los incrédulos que no recibieron salvación. Dice la Biblia en Apocalipsis de que Él va a cortar los días, y lo pueden leer ustedes, pero Él lo dice de una manera como dando a entender de que gracias a mí que yo voy a cortar los días, aunque 7 años son 7 años. 7 años de mucha tribulación. Primero se habla de la primera tribulación, y luego la Biblia lo describe la segunda parte como la gran tribulación, que si leen la Biblia ahí habla de cosas horrendosas, feas, asquerosas, horribles para aquellas personas que se van a quedar en este mundo. Pero vuelvo a decir, de gracias a Dios, Él mismo decía que yo voy a cortar aquellos días. Pero hablando del tiempo de hoy, aún estos días se van acortando. Aún estos días se van acabando más rápido, en el sentido de que Dios se está haciendo más pequeño. Jesús, el nombre de Jesús ya no es mencionado como antes, fervientemente. No que nunca haya sido mencionado Jesús, el nombre de Jesús a través de todo el mundo. No, pero ya no se menciona fervientemente. Ya solo se menciona como un estilo de vida. Se menciona porque es una moda que estás viviendo. O mi amiga, mi amigo lo está haciendo, creyendo en Jesús, está participando en la iglesia. Yo también quiero ir a la iglesia por mi amigo o por mi amiga. Y ahí las intenciones de ir a la iglesia y de conocer a Dios son falsas. Y no vas a llegar a ningún lado con Dios así. Y con ese ejemplo, el nombre de Jesús, así se mira en todo el mundo. Hablando por mayoría de personas. Ya Jesús no se habla fervientemente, no se habla con pasión. Pónganse a pensar un poquito. En todo lo que es el Nuevo Testamento, en todos esos libros y cartas, si entienden bien qué pasó en esas historias, todo lo que se escribió ahí fue en tiempo cuando Roma estaba como si fuera los Estados Unidos el día de hoy. El país más poderoso de todo el mundo, según. Roma en esos tiempos era el país más poderoso en esos tiempos. ¿Y qué estaba haciendo Roma? Matando a cada cristiano que hablara de Jesús. Y sobre todo, ¿por qué? Porque predicaban de que Jesús resucitó de los muertos, y los romanos no les cabía eso en la cabeza, les daba a ellos una rabia, porque según la historia, los romanos mataron a Jesús. Pero como todos dijeron que Él resucitó, más de 500 personas, dice la Biblia, que vieron a Jesús resucitar. Entonces los romanos quedaron muy mal mentalmente, ya psicológicamente, o sea, ¿cómo que Jesús resucitó? ¿Que no lo matamos? Entonces imagínense la rabia que tenían los romanos hacia los cristianos, porque mataron a Jesús, pero todo el mundo ahora está diciendo que Él resucitó en 3 días. Entonces los romanos se sintieron, no sé, pisados, burlados por los mismos cristianos. No, Jesús vive. Entonces por eso los romanos tenían aún más rabia hacia los cristianos. ¿Y a qué voy con eso? De que ellos predicaban el evangelio a tiempo y fuera de tiempo,
fervientemente. Sabían que sus vidas la podían perder y seguían predicando de Jesús. Hoy el Evangelio de Jesús, como les decía, solamente es como un título. Solo se menciona cuando es parte de la agenda de tu vida, de la semana, parte de la agenda de la semana. Hoy es miércoles, tengo que ir a la iglesia. Si no, todos me van a preguntar por qué no fuiste a la iglesia. O si no, porque los pastores van a decir qué onda conmigo, porque no fui a la iglesia. ¿Qué excusa les voy a dar? O sea, estamos pensando en las excusas. Estamos pensando en cómo no ir a la iglesia. Estamos pensando en cómo no entretenernos con Jesús. Cómo no conversar de Jesús. Cómo no predicar de Jesús. Haciendo el tiempo de siempre apartarnos de Dios. Y en aquellos tiempos, hace más de 2000 años o 2000 años más o menos, ellos predicaban y vivían por Jesús fervientemente, con ardor, con pasión, sabiendo, como les decía, que podrían perder la vida. Y muchos, miles y miles y miles de cristianos perdieron su vida, murieron, fueron mártires, murieron en el Evangelio de Jesús. Ellos sí se dedicaban a vivir para el Señor a tiempo y fuera de tiempo. Se dedicaban. Así como hoy tú dedicas tu vida a solo lo que tú sabes que por el cual vives. Lo que tú hayas escogido en tu vida. ¿Por qué vivir? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que prende el motor en ti? ¿Qué es lo que te motiva? Y fuera de tiempo y en el tiempo, a tiempo, fuera de tiempo, estás viviendo por esas cosas. Y quizás muchas de esas cosas, como siempre se dice aquí en la iglesia, no son las más malas ni lo peor, pero lo único malo es de que sí te está quitando tiempo de Jesús. Te está quitando el tiempo con tu Señor. Antes tu oración era ferviente, quizás. Antes tu lectura de Biblia le ponías más tiempo y dedicación. Te encantaba leer la Biblia durante las noches o durante el día o leer un devocional. Y ahora lo has cambiado con una conversación con alguien que te ha quitado del camino del Señor. O poco a poco te va jalando del camino del Señor. Les vuelvo a decir, no todo lo que se mira bueno o no todo lo que se mira mal, ambos lados, sea lo malo o sea lo bueno, tú siempre vas a tener tu propia opinión. Para mí no es malo, para ti sí lo es. Viceversa, para mí sí es malo, para ustedes no es malo. Leímos aquí una escritura, una parte, que tendrían comezón en los oídos para oír, pero ya no tendrán ese tiempo para oír la palabra de Dios. En aquellos días, dice la palabra, porque ya se acabó el tiempo, demasiado tarde. Ahora sí, lo que tú quieres escuchar, ya no lo puedes escuchar. Ya el Espíritu Santo no va a estar en el mundo un día cuando Jesús haya venido por su pueblo. Pero no metiéndonos a ese tema necesariamente hoy, volviendo al tiempo tuyo que tú tienes, que es muy valioso. ¿Qué pasiones tienes en tu corazón? ¿Qué pasiones tienes en tu mente? Que les vuelvo a decir, no es necesariamente malo. Te está preparando en la vida, te estás preparando en tu vida, te estás educando en tu vida. Pero esa decisión que has tomado, quizás sin darte cuenta, te está quitando el tiempo con el Señor. Siempre se habla de llamados en la iglesia, siempre se habla de tu fe en la iglesia, siempre se habla del pecado en la iglesia, pero nos estamos enfocando de tu tiempo, porque no todo el tiempo se usa para el mal. Y hoy eso es lo que yo quiero que mires.
Entonces, ¿qué es, según tú, lo que haces con tu tiempo? Algunos de ustedes quizás han sido lo doble flojo a comparación del año pasado. Doblemente más perezoso que hace un año o dos. Te estás envolviendo más en la pereza, en la flojera. Y ya no haces nada de tiempo volviendo al tema de Jesús. No dedicas el tiempo. Ya no puedes estar a tiempo y fuera de tiempo viviendo para Dios. Ya no puedes. Quizás tú dirás, mis padres no me dejan o mis padres tienen reglas, pero bueno, tú menosprecias el poder y comparas a Dios con tus padres. Ay de ti, porque Dios fue el que te dio tus padres aún. Si tus frutos son buenos, si tus frutos son para dedicar tu tiempo para Dios, aún a tus padres, aunque al momento no lo entiendan o no lo quieran comprender, a su tiempo debido van a entender de que lo que tú haces para el Señor es más importante a lo que ellos digan de ti. Es mucho más importante. Porque tenemos tantos miedos que puede ser en el hogar. Para algunos puede ser aquí mismo en la iglesia, miedos de qué pensarán o dirán de mí. En dónde me pondrán un paro. En el sentido de que si hago ciertos movimientos en mi vida, ¿qué dirán de mí en la iglesia? Me siento controlada, me siento como que me quieren manipular, como me quieren robar mi tiempo, usar mi tiempo para solamente las cosas de la iglesia. Como ejemplo lo digo, igual en tu casa lo puedes pensar de igual manera. Tus papás, tú puedes pensar que nada más roban mi tiempo, quitan mi tiempo, quiere que ellos me dicen que yo haga unas cosas, pero solo estoy escuchando lo que ellos quieren que yo haga, hablando de los papás. Y no sé quién más en tu vida te esté diciendo o dirigiendo en tu vida. Pero todo eso para mí, quiero que escuchen bien, son excusas en tu mente. Son puras excusas porque problemas siempre hay. Obstáculos de todo tipo. Es tu trabajo, en tu tiempo, de dedicarte más y más a Dios. De enamorarte más y más a Dios. Para que puedas tú insistir tu tiempo viviendo para Dios en todos tus tiempos adelante, más adelante en tu vida, hoy como más adelante en tu futuro. Es cuando vives para Dios que miras los mejores tiempos en tu vida, los tiempos más felices en tu vida y también los tiempos más retantes en tu vida, donde Dios te pone a prueba para que sigas permaneciendo y creciendo en la fe. Pero volviendo a tu tiempo, si estás en las noches mirando un canal en YouTube, en tu celular, si estás mirando por horas en la noche algo en YouTube, puedo seguir con el tema de juegos en el celular. El problema no es que juegues un juego, el problema es que tú juegues un juego por 3, 4 horas. También hablando de los videos en YouTube que puedas ver, estás mirando algo que te está quitando el tiempo. Entonces, ¿cómo cabe esta palabra en tu vida de que insistas en el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Es imposible. Porque tus tiempos están centrados en tu egoísmo. Están centrados en ti. Piensa solamente en tu vida. Y lo que ustedes no comprenden quizás es de que cuando no dedicas tiempo con Dios, es casi imposible de que Dios pueda revelarte más o darte más, hablarte más. Es casi imposible. Digo casi porque para Dios no hay imposibilidades, pero es casi imposible. Para mí es importante que sepan que la voz más importante de tu vida es la voz del Señor Jesús. Es la voz de su Espíritu. La pregunta para ti es, ¿cuántas veces has escuchado esa voz? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿en verdad he escuchado yo la voz de Dios? ¿O te has preguntado, ¿me interesa conocer la voz de Dios?
el susurro del Espíritu Santo, el poder de Dios, porque ese es el poder de Dios, lo sobrenatural, al Dios invisible que no se ve, pero aún creemos en Él. ¿En dónde están las horas de tu vida, de tus días? ¿En qué estás invirtiendo en tu tiempo? ¿En qué? ¿Tienes algo fijo en tu vida que puedas decir, yo oro todos los días a esta cierta hora? Yo leo y voy conociendo más de Dios a estas ciertas horas. Hay mucha astucia de Satanás en todo el mundo entero. Mucha astucia. Volviendo a la historia de las cartas del Nuevo Testamento. Que por qué es, si tú te haces la pregunta, que ellos vivían para Cristo fervientemente y tú no lo haces. ¿Por qué es que hoy tú no tienes persecución de parte de nadie? ¿Y cómo es posible que ellos dedicaban sus tiempos para Cristo y tú no lo haces? Y cuando empiezas a escudriñar el Evangelio de esa manera, te das cuenta que tú estás en verdad perdiendo tu tiempo, perdiendo tus oportunidades con el Señor. Yo no tengo ninguna duda que si te encierras 3 días de ayuno en tu cuarto, con agua o seco, no, como tú quieras, pero si te encierras con el Señor 3 días, yo no dudo de que Él no te hable. Yo sé que Él te va a hablar. No tienes que ser tan exagerado. Si no quieres ayunar, enciérrate todo un fin de semana y ora y habla con el Señor. Pero lo hacemos, no. El árbol se conoce por sus frutos, dice la Biblia. Se conocen muy bien. Muchas distracciones. Demasiado. Hoy las prédicas quizás, pienso, no se toman tan en serio. Porque también aún los líderes, los predicadores, están en el mismo barco como las ovejas. Les predican a ovejas el Evangelio, pero los predicadores no hacen nada tampoco. Entonces por eso también muchas veces no hay una combinación buena. Porque el pastor, el líder, no hace lo que predica. Entonces, ¿cómo creemos que las ovejas o las congregaciones van a crecer fervientemente, van a crecer con madurez, cuando sus únicos ejemplos ni lo hacen? Y siempre ustedes saben que hablo del tema de sus hogares. Si los ejemplos de tu hogar no dedican tiempo con el Señor, se te va a hacer muy difícil crecer a ti. Tenemos ese soporte en nuestro alrededor a veces. Entonces los tiempos que estamos viviendo hoy son demasiado difíciles. Malos ejemplos donde quiera hay. Donde quiera hay malos ejemplos. Y por eso les vuelvo a decir, el árbol se conoce por sus frutos. Yo creo que el Señor nos está llamando hoy como un llamamiento que siempre hace cada semana. Cada semana nos da una palabra. Cada fin de semana nos da palabra en esta iglesia. Pero es un llamamiento de Dios hoy, hablando de hoy, de que es un tiempo para ti de escoger, de decidir si tú en verdad quieres ser más ferviente o tener un ardor por el Señor, el Evangelio, dedicar tus tiempos para Dios. Es un llamamiento de florecer para el Señor, de florecer para el Señor en cada temporada, en cada estación, en el verano, la primavera, el invierno, en cada temporada. Pero tenemos que aprender a cómo tener esos tiempos dedicados para el Señor. Si no te doblas
si no rindes tus debilidades al Señor, volviendo al tema, si no dedicas tus días, tus tiempos, tus horas, aunque no sientas nada, porque muchos se excusan de ahí que quieren sentir, nunca me ha caído ninguna lágrima del cachete, Juan, ni puedo sentir ninguna emoción. No caigas a esa trampa de que quiero sentir, por eso estás como estás, porque eres demasiado emocionalista, nada más quieres sentir. No, llevar el evangelio es sentir a Dios. Díganme ustedes, ¿es sentir a Dios? No, es más bien tú te vas a sentir más cansado porque vas a ir a trabajar. Dice la Biblia que enciérrate en tu cuarto, dice el Señor Jesús, cierra la puerta detrás de ti, ponte a orar, inclínate, busca su rostro del Señor, y cuando salgas de ese cuarto, que el Señor te va a recompensar en público. Entonces tú ves cómo las cosas están al revés en tu vida. De muchas maneras. Dios no puede recompensarte en público, entre las personas, entre la gente, porque no dedicas tus tiempos para el Señor. No estás predicando el evangelio o viviendo el evangelio como un ejemplo bueno, un testimonio bueno al menos. Si no es que puedes llevar el evangelio todos los días, tu testimonio no está dedicado a los tiempos de Dios. No lo están. Mira tu vida. Mira tu vida. Míralo bien. Quizás estés pasando una temporada hoy de muchas quejas. Una temporada de que no estoy donde quiero estar. O no estoy donde quisiera o podría yo estar. O quizás sea lo contrario. Quizás sean muchas cosas. Pero ¿dónde está tu tiempo? Tu tiempo de tesoro con el Señor. ¿Dónde está? O como les decía al principio, ¿están aquí por alguien más? ¿Estás aquí porque alguien te puchó? Bien por ellos que hicieron ese esfuerzo por ti. Pero ¿estás aquí porque quieres quedar bien solamente? ¿O quieres seguir creciendo? ¿Quieres en verdad buscar más del Señor? Y les vuelvo a decir, yo creo que el Señor está haciendo un llamado especial de florecer. De florecer en cada temporada. Está frío hoy, tú vas a seguir floreciendo en el nombre de Jesús. Viene una tormenta, como dicen en inglés, un blizzard, vas a seguir floreciendo en el nombre de Jesús. Estás en un desierto, como leímos ahí, ahorita vamos a leer allá en Salmos o en Isaías. Estás en un desierto, vas a seguir floreciendo. Estás en una tormenta, vas a seguir floreciendo. Pero si estás lejos de los tiempos de Dios, lejos de la obra de Dios. En otras palabras, si tus tiempos están enfocados en invertir en ti solamente, en dedicarte en las cosas de esta tierra, de este mundo, entonces no podrás ver que vas a florecer. No vas a poder ver fluir por medio de ti las bendiciones de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando estés en el desierto, te vas a secar. Porque no estás fuerte en el Señor. Porque tú haces cada otra cosa a tiempo y fuera de tiempo. Apartados del Señor Jesús. Lejos de Dios. Te pregunto otra vez, mira tu vida. Mira tu vida. Dice la palabra de Dios, como les decía que les iba a leer, acá en Isaías 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. Se alegrarán y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada.
la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Cuando miramos el primer versículo se habla del desierto, como les comentaba, la soledad, el yermo, o sea, la naturaleza, lo que es afuera. Que aún ahí en esos lugares florecerán como una flor. Como una flor. Y ustedes saben, así como cuando miras una flor que florece y se miran muy hermosas, ¿cuántos aquí les gustan las flores? A mí me encantan las flores, porque hay de muchos tipos, muchos colores. Pero si se dan cuenta y si saben algo de las flores, en un lugar como el Norteamérica, donde estamos aquí, una flor se hace pedazos pronto, rápido. Se deshace rápido. Si deja de llover, se seca. Si no está plantado junto a un río, quizás también se seca más rápido. Entonces, si no está siendo cuidada, se va a caer las hojitas de la flor. Entonces, así de la misma manera que una flor florece y se mira hermosa y hasta a veces tiene una fragancia y huele bien bonito. De la misma manera se echa a perder rápido. Son muy frágiles. Se echan a perder, se secan rápido si se descuidan. Entonces podemos mirar de los dos lados, de que una flor es de gran bendición. Podemos ser de gran bendición cada uno de nosotros, floreciendo en cada temporada, como les decía. Pero si no estamos en los tiempos de Dios, si no estamos insistiendo para el Señor en nuestros días, cada día, así como una flor se deshace rápido, igual tú. Tienes que cuidarte. Tienes que estar cerca del río, cerca del Señor, cerca de tu alimento espiritual, cerca del púlpito, del altar, cerca de Dios, rodeándote de personas que son de inspiración, cristianos, no esos cristianas falsos, que cuando salen de la iglesia son como un mundano, son iguales a cualquiera, hablan como mundanos. No tienen ninguna relación íntima con el Señor. Lo que postean en las redes sociales son las cosas del mundo. No te metas con ese tipo de cristiano. Métete con cristianos fervientes que amen al Señor. Y déjenme les digo, de esos pocos, muy pocos hay. Y quizás no te guste esos pocos que están, pero les voy a decir una verdad. Esos pocos que están te van a servir mucho mejor que aquel que es falso. Te va a ayudar y te va a ser mucho más útil que aquellos que son falsas. Les digo una verdad. Es la verdad. Porque con esa gente, cristianos, hablando de cristianos falsos, nunca vas a crecer. Si eres el único, la única, que te has apartado, porque quieres estar cerca de esas personas, más allá de Dios, porque Dios ya sabemos que es primero, pero la gente que es ferviente para el Señor te es de muy buen uso. Te va a ayudar muchísimo en tu vida. Te va a inspirar. Porque lo que ellos hacen de verdad es dedicar su tiempo para el Señor. Pocas veces en mi vida me he rodeado de gente así. Y tristemente, ese tipo de persona que yo amo mucho, viven lejos. Y cuando necesito una inspiración, gracias a Dios, más allá de Dios, les vuelvo a decir, más allá de Dios, tengo a mis papás. Yo no tengo a nadie más. No tengo a nadie más. No lo tengo. Pero les digo esto porque también las personas que en verdad aman a Dios te pueden ayudar de muchas maneras.
te pueden ayudar a levantarte. Aún por medio de ellos, Dios habla y Dios tiene algo para ti por medio de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque gente que en verdad ama a Dios solo dedican su tiempo para Dios y siempre están oyendo frescamente la voz de Dios. No tienen nada más de qué hablar. Lo que para ti es, ¿cómo deciré? De lo que a ustedes les gusten para diversión, que les vuelvo a decir como al principio del sermón, que posiblemente no es malo. Muchas cosas que no son malas que yo voy a hacer, pero no son de provecho. Lo que tú hagas con ellos es aburrido. Hablando de esa gente ferviente, que ama a Dios, que se aferra a Dios. En verdad les digo algo que es creo que muy ignorado, que hay muy poca gente que en verdad ama a Dios, que dedican sus vidas para Dios. O hay cristianos que ya fueron llamados, pero se van desboronando poco a poco. Se están echando a perder poco a poco, porque no están cerca de esos lugares donde Dios habita. Siempre les he dicho y siempre lo diré, tú no puedes hacerlo sola, no puedes hacerlo solo. Entonces cuando empiezas a mirar tu vida, yo no estoy floreciendo, te preguntas, ¿estoy floreciendo en cada temporada? Cuando tú estudias un poco, recuerdas la historia de los peregrinos, que son en inglés, si no entienden, the Pilgrims, en los 1600, cuando vinieron en el Mayflower y todo eso, cuando vinieron a los Estados Unidos, vinieron más de 100 personas en el Mayflower de Inglaterra. Y cuando llegaron, antes de llegar, murió una persona en el Mayflower. Murió una persona. Más de 2 meses ahí en ese barco, en ese barco grande. Y cuando llegaron, murieron, según la historia, 5, 3, 4 personas más. Llegó el invierno, murió la mitad de los que habían en ese viaje. Entonces habían entre en los números bajos de los 50 de personas que vinieron de Inglaterra. ¿Y cómo es que sobrevivieron ellos ese invierno? Pues se juntaron con los indígenas, que eran los nativos. Que ahorita no recuerdo el nombre de ellos. Es como Wampanoag, algo así. Un nombre así. Y ahí está la famosa historia, si la conocen. Yo recuerdo muy bien en la escuela que hablaron de Squanto, ¿no? Squanto, anybody? No, Squanto, yeah. Amazing story de Squanto. Que él era alguien que también ayudó mucho a esta gente de Inglaterra a cómo desarrollarse, vivir en esta cultura nueva en Norteamérica. Que por ayuda de él y como de otros indígenas, pudieron sobrevivir las tormentas, las temporadas. A lo que voy con esta mini historia pequeña, ilustración, de que en esa temporada de los peregrinos, muchos murieron, pero también vivieron varios. Y con ese ejemplo les digo de que en las temporadas vas a tener fallas. En las temporadas vas a sufrir, quizás. Pero no dejas de ser una persona floreciente. No vas a dejar de florecer. No vas a dejar de ser una fragancia en el aire. Pero si estás afuera de los tiempos de Dios, quizás te quedes muerto. Quizás te quedes atrás. Como los que no vivieron esa aventura cuando llegaron a Norteamérica. Aunque tengas fallas, aunque tengas tormentas, siempre son pocos en la historia y hablando bíblicamente que siguen floreciendo. El rey David, antes de ser rey David, era vagabundo. En otras palabras, era un loco. En la historia de David tenía que vivir en las cuevas. Tenía que comer de las comidas del desierto.
Siempre lo andaban persiguiendo para matarlo. Volviendo a el primer ejemplo, era vagabundo, se puso loco de adrede, se hacía el loco, él siendo no loco. Pero Dios mismo sabía que él actuaba, usaba la hipocresía para bien. Hoy los cristianos usamos la hipocresía para mal. Ahí te describe la Biblia que puedes usar la hipocresía y el disfrazarse para bien, la astucia para bien. Tuvo que pasar temporadas horribles, pero él seguía floreciendo porque Dios no se apartó de David, ni David se apartó de Dios. Pero pasó sus temporadas. No sé en qué temporada estés, pero Dios te está diciendo el mensaje, te está diciendo cómo seguir floreciendo. Apártate para mí, dice el Señor. Apártate para mí. Y vas a seguir floreciendo en cada temporada. Vas a seguir floreciendo a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay muchos cristianos que creen que están en el camino correcto. Les vuelvo a decir, creen que están en el camino correcto, pero no, porque no se han entregado totalmente a Cristo. No han renunciado todo de sus vidas al Señor. Y por eso es imposible de que florezcan. Y por eso hay cristianos que sí vienen y disfrutan la gloria de Dios. ¿Piensas que tienes que llegar a la iglesia para que Dios te toque? No. Tu primera iglesia está allá en tu casa, donde esté tu altar. De ahí empieza tu oración. No empieza cuando llegas aquí a la iglesia. Y como durante el día, como tú hagas las cosas con el Señor. Entonces, escudriña tu corazón. Escudriña tu vida. Abre los ojos de tu vida, de tu corazón. Y habla con Dios. Yo creo que esto es una palabra muy importante para tu vida, porque puedes estar en un lugar muy confuso hoy, muy oscuro hoy, en un lugar donde nada más es un ciclo, siempre estás haciendo lo mismo. Y incluso la iglesia, ustedes que todos aquí, los que los estoy mirando, todos ustedes vienen a la iglesia constantemente y pueden verla como una maldición sin darse cuenta. Se pueden estar quejando de estas cosas, que es una gran bendición, porque hoy en día mucha gente sigue siendo mártires del evangelio, que mueren y son matados, que están debajo de cuevas, que tienen que esconderse, como en África recientemente, en China, hasta el día de hoy lo mismo. Cristianos que están peleando por su vida, porque solamente quieren amar a Dios, quieren conocer al Señor. Muchos que ni tienen Biblias, pero algunos tienen nada más hojas de partes de la Biblia y lo leen repetitivamente, constantemente, y ya la tienen muy grabada en sus mentes. Pero a lo que voy es de que están fervientes por el Señor. Y hoy tú y yo podemos estar viviendo un ciclo de que te tiene cegado, cegada. Te tiene en pura queja. ¿Por qué tengo que ser yo diferente cuando me dice el Señor que soy hijo o hija de Dios? Porque cuando Dios te llama, yo no creo que Él te llame nada más para llamarte. Cuando Él te llama, Él te va a llamar para que hagas muchos cambios, si es que necesitas hacer cambios. ¿Quieres florecer? ¿Quieres florecer? ¿Quieres cambiar ese ciclo? ¿Quieres cambiarlo? Todo comienza dentro de ti. Todo. Haz memoria de esos días en tu vida, si es que lo has vivido, donde empezaste a renunciar cosas y a personas. Y ese fue el inicio, el comienzo. Se sentía muy bien, ¿verdad?
se sentía como era lo correcto, ¿verdad? Te sentías libre. Bueno, a eso Dios te llama. Aprende a dejar las cosas en las manos de Dios. Tus problemas, tus dificultades, tus imposibles en las manos de Dios. Yo antes de ser la persona que soy el día de hoy, crecí en hogares con primos, muchos primos. Crecía con mis hermanos, obviamente, mis primas. Así como muchos de ustedes quizás estén el día de hoy. Siempre dormía con mis primos, mis primas, muchos que ya no están aquí en esta ciudad. Y tengo muchas memorias bonitas. Fuimos creciendo. Yo fui uno de los primeros en mi hogar, hablando de los primos y de mis hermanos, que empezó a tomar decisiones para el Señor. Unos de ellos tomaron decisiones ya más adelante. Otros nunca tomaron decisiones para el Señor. Otros están apenas en el camino. Y otros están, pero no están metidos con Dios. Yo soy el único de mis primos, mis primas, entre mis hermanos, que en verdad quiso más. Y si ellos oyen eso el día de hoy, no me pueden tapar la boca por los frutos que ellos tienen el día de hoy. Me costó demasiado, hasta el día de hoy me está costando más. Yo me puedo quedar hasta las 12 de la mañana hablando, ayer que tuve un accidente, hablando con mi novia, con mi fiancé. Pero aseguro yo que después de esa llamada, aunque sea tarde, me meto en la presencia de Dios, porque Dios sigue siendo más importante. No cambies tus tiempos por nadie más. No cambies tu agenda por alguien más. No lo hagas. Si no, ese ardor, ese fuego, ese amor profundo que por Dios tú según tienes, se va a acabar. Y lo único que tienes se va a acabar. Les doy ese pequeño ejemplo de mi vida, un poco de que les hablé, porque les demuestro de que nadie quiere hacerlo. Nadie lo quiere hacer. Yo estoy pasando y he pasado mis desiertos. Tú también vas a pasar tus desiertos. Mi unción es mi unción, porque yo estoy peleando por mi unción. La unción tuya es la tuya, porque vas a pelear por tu unción. Pero ¿quién lo quiere hacer? ¿Quién? Les vuelvo a repetir, yo fui el único. El único. Tú puedes ser la única quizás. Tristemente esta es la iglesia. Somos como los 10 leprosos, sanos, y solamente uno regresó a darle las gracias y gloria a Jesús. Pero él salió ganando. Esos pocos Dios quiere usar. Esos pocos son los que florecen en cada temporada, y ninguna tormenta los mueve. Ninguna tormenta las destruye. Derribados, pero no destruidos, dice la palabra de Dios. Derribados, pero no destruidos. Entonces, si te puedes poner de pie.